enfocarnos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó la carne humana para vivir la vida sin pecado y morir en lugar de los que han de creer en Él. Los que fueron seleccionados de la eternidad pasada, los que el Espíritu Santo regeneró, los que ejercitaron su fe regalado por Jesús en Jesús. Entre los años he predicado mensajes navideños desde la mayoría de los evangelios, varias cartas de Pablo y diferentes pasajes del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Isaías. Pero hay un pasaje que ha llegado a ser un favorito mío, aunque no es tradicionalmente considerado como un pasaje predicado en la Navidad. Y decidí regresar a tal pasaje ahora. Para los creyentes, tal como los inconversos, no hay nada mejor que motivarnos en nuestro enfoque al Señor Jesucristo, sino el enfoque en su Evangelio, mientras consideramos la temporada del año cuyo enfoque es la Navidad, la encarnación, Dios mismo tomando la carne humana para vivir la vida perfecta sin pecado y para dar su vida en rescate por muchos. Pues viene la Navidad y es obvio porque estamos viendo las lucitas, los árboles, tal como a veces escuchando cantos navideños. Mucho de lo que está asociado con la Navidad no tiene ninguna conexión al propósito de celebrar la Navidad y enfocar en Cristo. Entonces es importante para nosotros tomar tiempo para enfocarnos en Cristo y su Evangelio, para pensar en qué es el propósito de la Navidad. ¿Por qué celebramos la encarnación de Dios? Déjenme preguntarles, ¿de qué piensan ustedes cuando piensan en la Navidad? Por algunos, cuando escuchen de la Navidad, piensan en comprar y regalar. Otros piensan que es un buen tiempo para visitar la familia o tener la familia en su casa. Tristemente es común en nuestro pueblo que la gente piense en adorar a la Virgen y practicar otras formas de idolatría. Pero en la Biblia tenemos una mirada pequeñita del nacimiento de Jesús. Vamos a verla en Lucas capítulo 2. Lucas 2, los primeros 7 versículos. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sereno era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, 1 al 7. Cuando escuchamos la historia, llega a la mente unas imágenes que probablemente fueron influenciados más por ver un nacimiento hecho de madera o ver un drama navideño que con la verdadera historia bíblica. Ahí estaba María, una jovencita limpia con su cabello perfectamente ordenado. Jesús en un pesebre cómodo con paja fresca. Unos animales bonitos alrededor. Y como muchos nacimientos,
aún los magos están ahí, aunque realmente llegaron después. Pues nuestra imagen tiene más sentimentalidad que realidad. Permítame pintar un cuadro más realista, más realístico de lo que pasó. Es una historia de una joven pobre, embarazada, con su primer bebé. Después que viajar una distancia sobre un camino entre cerros y valles, caminando o brincando por arriba y por abajo sobre la espalda de un burro, y ella con 9 meses de embarazo. A lo mejor algunas mamás aquí pueden imaginar. Y llegando por fin a Belén, no había una habitación disponible por tanta gente que estaban allí. Entonces fueron a un lugar donde estaban los animales. Más probablemente no fue un estable de madera, sino una cueva, lleno de animales y lleno de los desechos de animales. Y el pesebre nada más que algo excavado de la misma roca fría. Y después que dar luz a su hijo, muy cansada, llegan las visitas. Y no solamente cualquier visitas conocidas, hombres, pastores del campo, que vienen en este momento. Se quita el sentimentalismo sobre el evento, ¿no? El Señor Jesucristo, Dios mismo, Rey de Reyes, saliendo de las glorias del cielo para nacer humildemente en Belén. Pueblo pequeño entre las familias de Judá, como fue profetizado por Miqueas 5 y versículo 2. Cuando pensamos en la Navidad y los muchos pasajes de ambos, las profecías y las narrativas concernientes, tenemos las narrativas de los evangelios, hay Gálatas 4, hay Filipenses 2, muchas profecías en el Antiguo Testamento. Son todos los pasajes que nuestra familia encanta leer cuando estamos ahí cercando la Navidad. Pero hay un texto que leí muchas veces antes, un texto que aunque leí muchas veces antes, leí de nuevo hace unos años a la luz de la Navidad y consideré por la primera vez cómo el texto contiene el mensaje central de la Navidad. Ha llegado a ser uno de mis favoritos pasajes navideños. Un versículo solo que capta el espíritu verdadero de la Navidad y enuncia su mensaje con sencillez y claridad. Entonces vamos a descargar el mensaje del texto y vamos a encontrar el texto en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primero a Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Empieza con la frase, palabra fiel y digna. Usada 5 veces por Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito. Cada vez antes que una declaración doctrinal reconocida por la iglesia en su día, como una máxima cristiana, una verdad bíblica, o sea, una verdad teológica. Y la verdad reconocida aquí es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Solamente 10 palabras en nuestras Biblias en español, 8 palabras en el griego original. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Algunas personas hablan de los 12 días de la Navidad. Pues aquí tenemos las 10 palabras de la Navidad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Señor, damos gracias por tu palabra y la oportunidad que tenemos de escuchar la declaración de su mensaje a nosotros. Pedimos, Señor, que nuestro tiempo en tu palabra puede ser para el beneficio de todos, para la edificación de los creyentes, para la evangelización de los que no han arrepentido, para que tú seas glorificado en cambiarnos, en transformarnos, en hacer algo entre nosotros, animándonos con tu palabra, exhortándonos con tu palabra, cambiándonos y transformándonos a la imagen de Jesús. Pedimos, Señor, para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice el texto sobre la verdad presentada aquí? Pues hay dos cosas notamos. Es fidedigna. Palabra fiel es fidedigna, es seguro, es digna de toda confianza. Y el número dos, merece ser aceptado por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, o ser recibida con todo. El término traducido puede dar la idea de una aceptación completa por todos y con todo. La palabra traducida aquí es muy importante. Se da la idea que la declaración es extensiva e intensiva. Es extensiva, digna de ser recibida o ser aceptada por todos. Es digna de ser aceptada por toda persona, en todo lugar, sin excepción. E intensiva, digna de ser recibida con todo. Es digna de ser aceptada por toda persona, en todo lugar, sin excepción, con todo su ser. No habla de la mera aceptación pasivamente con la mente, o sea, meramente intelectualmente, sino la necesidad de ser aceptada pasionalmente con todo corazón. No es suficiente aceptar la idea de Cristo como unos que dicen, pues sí, creo en Dios. No, debemos aceptar a Cristo con una fe que está mostrada en confianza total con la vida. Entonces, la verdad bíblica, o sea, la máxima cristiana que es fidedigna y merece ser aceptada por todos con todo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué sea la fuente de la máxima aquí? O mejor dicho, ¿quién sea la fuente? Cristo mismo dijo en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y tenemos las palabras de Jesús en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios mismo mandó el ángel Gabriel para recibir a José. Y dice Mateo 1, 20 y 21, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién sea la fuente de la máxima cristiana aquí? Dios mismo. Dios es el autor de la declaración doctrinal reconocida por la iglesia primitiva, y Pablo la escribió otra vez más aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es una declaración fidedigna y merecida de toda aceptación por todas las personas en todos lugares, sin excepción. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Las 10 palabras de la Navidad.
Y por medio de ellas veremos 3 verdades sobre la Navidad que nos ayudan a ganar una perspectiva basada en la realidad sobre el evento que celebramos, en lugar del sentimentalismo que nos rodea cada año. Primeramente, aquí notamos, la Navidad se centra en una persona maravillosa. La Navidad se centra en una persona maravillosa. El enfoque de la Navidad, no sé el materialismo y comercialismo que nos rodea. Todos vendiendo y comprando y buscando el regalo perfecto. No es el sentimentalismo de pensar en las lucitas, los árboles y las imágenes tradicionales sobre el nacimiento de Jesús, que no tienen nada en relación con la verdad. La Navidad mucho menos se enfoque en la mamá de Jesús, como tristemente ella está elevada y adorada por tantas personas a nuestro alrededor. La Navidad se centra en una persona maravillosa, se centra en Cristo Jesús. Cristo es el único, infinito, incomparable. Escuchen las palabras usadas para describir Jesucristo por medio de los pasajes asociados con su nacimiento. Como fue la lectura de antes que la predicación, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, o sea, consejero maravilloso, Dios poderoso, viene del hebreo el Gibor, Dios que importa o se lleva la distinción de ser héroe, Padre eterno, o literalmente el Padre sobre la eternidad y príncipe de paz. El ángel Gabriel, anunciando el nacimiento de Jesús a María, usaba los títulos para Jesús. Jesús, que es Salvador, Lucas 1:31. Hijo del Altísimo, Lucas 1:32 y versículo 35. En el versículo 35, el ser santo, Hijo de Dios. Elizabeth, la prima de María, le llamó a Jesús mientras estaba todavía en el vientre de María, mi Señor. Los pastores, el ángel dijo, Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En el Evangelio, según el apóstol Juan, lo llamó a Cristo el Verbo eterno, quien fue hecho carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros, Mateo 1:23. Y notamos aquí los nombres y títulos usados en nuestro texto. Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo y Jesús, aunque muchas veces usados juntos como Jesucristo, Cristo no es tanto un nombre que un título de Jesús. Cristo en el idioma griego del Nuevo Testamento es el mismo título del hebreo en el Antiguo Testamento, Mesías. Nos habla de su puesto único. El mucho anticipado Rey de Reyes, dijo el ángel a María. Lucas 1:32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El rey en el linaje del rey David, pero aún más importante que David. El gobierno, o sea, la soberanía, reposará sobre sus hombros, dice Isaías. A los pastores fue llamado Cristo el Señor. Los magos que incidentalmente no fueron reyes, como dicen las tradiciones aquí, ni fueron ahí en la noche que nació Jesús, sino vinieron después. Los magos, o sea, los hombres sabios, lo llamaron en Mateo 2:2, Rey de los judíos. Cristo es el santo ser ungido con el Espíritu Santo. La Navidad se centra en una persona maravillosa. Se centra en Cristo Jesús. Cristo el Mesías. Jesús, su nombre humano. Su nombre no fue dado por sus papás humanos, sino por Dios el Padre. Y Jesús significa Yahweh salva. O sea, Dios salva. Los ángeles les dieron a los pastores sobre Jesús su Salvador. Cuando José y María presentaron el bebé Jesús al Señor en el templo, Simeón clamó a Dios sobre Jesús diciendo, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2:30. Y Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Versículo 38. La Navidad se centra en una persona maravillosa. Entonces quiero preguntarte algo. ¿Es Cristo Jesús tu pensamiento central cuando piensas en la Navidad, o está tu mente preocupado sobre muchas otras cosas? La Navidad se centra en una persona maravillosa. Pero también aquí podemos ver que la Navidad celebra un prodigio, o sea, un fenómeno misterioso. La Navidad celebra un prodigio misterioso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Suena como las palabras recordadas allí sobre Jesús en el Evangelio según Juan 1:9. Existía la luz verdadera, hablando de Jesús. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Al venir al mundo. Cristo Jesús vino al mundo, dice nuestro texto. Uno que vino al mundo habla de más que su nacimiento, más que su concepción. No habla de ser. No habla de un ser que empezó a existir, sino habla del verbo eterno, Dios mismo, el ser preexistente. Entrando al mundo desde arriba, Él quien vino del Padre. El verbo, la palabra viviente, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y Jesús mismo dijo en Juan 16, 27 y 28, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre, he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Mesías, el rey en el linaje de David. Jesús, su nombre humano, hijo de María y el carpintero José, vino desde arriba, del eterno, segunda persona de la Trinidad. Y dice Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Él es el resplandor de gloria de Dios y la expresión, o sea, la representación exacta de la naturaleza de Dios, como dice Hebreos 1:3. O también en Filipenses 2:5 y 7,
que nos habla de Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Deidad no diluida y humanidad no disminuida. ¿Qué dice primero de Timoteo? Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Cristo mismo, fue manifestado en la carne, vindicado, o sea, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio. Él fue manifestado en la carne, dice la palabra. Es un fenómeno misterioso. La Navidad celebra un prodigio misterioso. Cristo Jesús vino al mundo. No podemos captarlo por completo, pero descansamos nuestras vidas en la verdad. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice acerca de la desesperada situación difícil del hombre, que fue necesario que Dios mismo vino para salvarnos. Tan profundo debe ser el amor de Dios para venir aquí al mundo contaminado por el pecado. El lugar donde hemos caído tan gravemente. El mundo sería el teatro para presentar su redención. Cristo vino al mundo para ganar nuestra salvación. Cristo vino al mundo para sufrir humillación y dolor. Cristo vino al mundo para recibir una corona de espinas. Cristo vino al mundo para morir en la cruz en nuestro lugar. Ojos cerrados, boca silenciosa, perforado del costado con una lanza, su sangre derramada, su cuerpo dejado en una tumba fría. Nacido para morir, murió como hombre, murió en nuestro lugar. Pero la tumba no tuvo poder para guardarle ahí. En el tercer día el Padre lo resucitó como hombre, el hombre Cristo Jesús, mostrando su gran poder sobre la muerte y sobre el pecado, cuya pena es la muerte. Misterio de misterios. Dios envió a su Hijo al mundo. La Navidad celebra un prodigio misterioso. La escena del nacimiento no es una historia sentimental sobre un bebé, sino el escenario, la plataforma, pues, para que el Padre presente su plan eterno de la redención. Dios reconoció nuestra necesidad del perdón para nuestros pecados y Él mismo invadió nuestro mundo, porque solamente Dios pudo salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amor más allá que descripción. Amor más grande que nuestra capacidad de comprender. Podemos decir que Juan 3:16 es el versículo clave navideño. Dios amó al mundo y envió a su Hijo. No es que su amor extendió tan ancho. Dios amó el mundo, hablando de la grandeza del mundo. El mundo, ton cosmón, en lo original, el cosmos. O sea, el mundo, aquí se enfatiza el mundo en su pecado. Judíos religiosos y gentiles paganos. Todos nacidos pecaminosos. No es que el amor de Dios se extendió tan ancho, sino que su amor concedió tan lejos.
condescendió tan lejos de la gloria hacia abajo, hasta el mundo pecaminoso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hay pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Hermanos y amigos, ¿es esa verdad la que está reinando tu mente cuando pienses en la Navidad? ¿O es el sentimentalismo sobre la Navidad? ¿Es el sentimentalismo sobre la Navidad que rellena tus pensamientos hacia las cosas más triviales? Escuché a alguien decir una vez que para él el significado de la Navidad fue el pasar tiempo con su familia. Es muy bueno disfrutar el compañerismo con la familia en el tiempo de la Navidad. Pero si la Navidad significa eso y nada más para ti, quiero decirte que te ha engañado. Te ha engañado el sentimentalismo sobre la Navidad. Tienes que considerar la realidad de la Navidad. La Navidad se centra en una persona maravillosa, Cristo Jesús. La Navidad celebra un prodigio misterioso. Cristo Jesús vino al mundo. Y la Navidad comunica un propósito misericordioso. La Navidad comunica un propósito misericordioso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La Navidad comunica un propósito misericordioso. Él vino para salvar a los pecadores. ¿Y cómo compara esa verdad con la trivialidad y la sentimentalidad que nos rodea cada diciembre? Amigos y hermanos, eso es la sustancia de la Navidad. Cristo Jesús ama a los pecadores. Cristo habló a los pecadores. Cristo comió con los pecadores. Cristo murió entre pecadores y para pecadores. Cristo aún entró al paraíso con un ratero pecador, quien arrepintió desde la cruz a su lado. Cristo dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú no eres pecador, entonces puedes consentir a ti mismo en todo el sentimentalismo de la temporada navideña. Porque si tú no eres pecador, la Navidad no tiene otro valor para ti. Si fuera ante un juez como inocente de las acusaciones contra ti, no vas a pedir misericordia, sino justicia. Pero si tienes la culpa, entonces desearás la misericordia y no la justicia. ¿Eres pecador? ¿Sí o no? Si somos honestos, debemos confesar que somos pecadores. Es lo que la Biblia nos enseña. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. ¿Eres pecador? Una persona honesta confiesa que sí, porque ya sabe sus propios hechos. Una persona honesta debe confesar que sí, porque su propio orgullo interno que está tratando de convencerle que él no es como los demás, pobres almas que no pueden salvar a sí mismos. Es un orgullo pecaminoso y engañoso. Posiblemente hay alguien aquí como Saulo, que odia a Jesucristo y todo que él representa. Posiblemente hay uno que ha cometido el pecado más peligroso que todos. Ha escuchado el Evangelio, ha entendido el Evangelio,
aún ha apreciado todas las implicaciones del Evangelio, pero cada invitación de Jesús fue rechazado. Hay personas que son miembros de las iglesias que no son cristianos, que tienen una profesión de fe, pero no tienen una posesión de fe. Y por eso están batallando, tratando de vivir la vida cristiana sin tener el Espíritu Santo en su vida. Si esto es tú, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentir de tu pecado y confiar en Jesús. Tienes que recibir el perdón y el poder y deseo de seguir a Jesús. Hay personas que dicen que son cristianos, pero no quieren asistir a la iglesia. No podemos decir que amamos a Jesús si no amamos a su iglesia. No podemos decir que queremos ser identificados como cristianos y al mismo tiempo rechazar la congregación de los hermanos que son nuestra familia. Algunos van a decir, pues quizás mañana, cuando soy más grande, después que cumple la escuela, cuando tenemos hijos, cualquier otra excusa. No es que tengo pena, no es que hay un sinfín de excusas y ninguna de las excusas vale. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores como te. Amigo, amiga, la Navidad comunica un propósito misericordioso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pecadores jóvenes y pecadores viejos, pecadores muy malos y pecadores morales, pecadores abiertos y pecadores discretos, pecadores autojustificados, pecadores educados y pecadores no educados, pecadores paganos y pecadores catequizados, pecadores que vienen a la escuela dominical y pecadores no religiosos. Todos. Sin importar dónde tú quedas en la lista, Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores como tú. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pecadores como el apóstol Pablo, quien reconoció a sí mismo como el más grande pecador. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Escuchen el testimonio de Pablo, mis amigos. Doy gracias al que, versículo 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hizo por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nuestra salvación es un testimonio para los demás. Fuimos salvados, recibimos su misericordia para que otros puedan ver la transformación de nuestras vidas, para que otros puedan venir y escuchar de nuestros labios el mensaje del Evangelio. Tiene algunas implicaciones para
varias aquí. Para el que no es creyente verdadero, para el que no tiene interés en seguir al Señor, por el que tiene toda excusa para no escuchar la palabra y congregar con los cristianos, el mensaje es para ti. El testimonio de Pablo, el testimonio de tus hermanos, el testimonio de los que fueron transformados, es de dar un testimonio del poder del Evangelio para transformar tu vida. Venga a Cristo Jesús. Algunos van a decir, pues yo no necesito Cristo, porque yo no soy tan malo como algunos de mis familiares y mis vecinos. Y yo conozco a algunos hipócritas que están ahí en la iglesia. Y mira, hay hermanos que están pecando. Hay un sinfín de excusas, pero ninguno vale, porque tú eres pecador en necesidad de un Salvador. Otros van a decir, pero yo soy tan malo. Yo he hecho tanto en contra de Jesús, en contra de mi familia. Yo estoy pecando aún ahora. Yo he recibido el Evangelio, he escuchado el Evangelio y no estoy viviendo por el Evangelio. Pues si esto es el caso, quiero decirte primeramente que andas en peligro. Porque lo más que conoces, lo más que has recibido la oportunidad de conocer la verdad y todavía rechazándola, el juicio va a ser más severo para ti si no te arrepientes. Si no arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, ahora con más responsabilidad a Cristo, tu juicio va a ser más severo. Arrepiéntete y confía en el Señor. Algunos dicen, no, pues es que yo asistí a la iglesia, yo confesé Cristo, yo estoy bien. ¿Cómo está tu vida? La cuestión no es si creíste una vez, pero si estás creyendo. La creencia, la fe es algo que persevera y es algo mostrada. No estoy preguntando si una vez levantaste tu mano, caminaste enfrente de una iglesia, repitiste una oración o lo que sea. La pregunta es, ¿estás viviendo por fe en Cristo? ¿Cómo está tu vida? ¿Está mostrando la fe en Cristo Jesús? Algunos van a pensar que no hay remedio. No hay remedio para mí. Yo estoy demasiado malo. Cristo Jesús vino para salvar pecadores, como Pablo, como nosotros y como ti. Algunos van a decir, soy pecador también, entonces soy calificado de ser alguien que recibe la gracia del Salvador. Esto es todo nosotros. Si somos pecadores, somos calificados. Podemos confiar en Él. ¿Eres tú pecador, mi amigo? No crees la mentira del engañador. No eres tan bueno que no necesites a Cristo y no eres tan malo que Cristo no te puede salvar. La declaración de verdad, o sea, la máxima cristiana que vimos ahora es fidedigna. Es fidedigna. No es tan bueno de ser verdad, sino es tan verdad que es bueno. No crees el engañador quien va a decirte que tú no eres tan malo, que tú no eres la única, que tú eres la única excepción, porque no hay justo ni a uno. Tampoco crees el engañador si te dices que tú eres demasiado malo para ser perdonado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Has escuchado esta frase tantas veces entre este sermón que debe tenerlo grabado en la mente, ¿no? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, como tú y como yo. La verdad merece ser aceptado por todos, con todo. Es digna de ser aceptado por toda persona, en todo lugar, sin excepción. Y tú eres incluido. Debe aceptarlo a Cristo con todo tu ser.
¿Cuál sea el significado verdadero de la Navidad? Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Eres pecador, mi amigo? Mi amiga. Pídelo a Cristo Jesús a salvarte y lo hará. Arrepiéntete de tus pecados y ponga tu fe en Él. Pues fue por eso que Él vino.